Buenos días, nosotros somos el grupo número 21. Nos correspondió el tema del derecho de asociación y el grupo está conformado por Ana María Arias, Juanita Castaño, Juan Camilo Rubio, Juan de Dios Montero y Cristian Andrés Caro. Para empezar a hablar del tema de asociación, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es? Según el diccionario panhispánico del español jurídico, el derecho de asociación es el derecho que comprende la libertad de toda persona de fundar y pertenecer a una asociación, así como la de no asociarse o dejar de formar parte de una de ellas. La segunda pregunta que surge es, ¿quién protege este derecho? En primer lugar, encontramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 20, protege tanto el derecho a asociarse en su numeral primero, como el derecho a no ser obligado a asociarse en su numeral segundo. De igual forma, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 38, dice que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Ahora, la tercera pregunta, y quizás más importante, es ¿quién protege este derecho para los niños, niñas y adolescentes? Primero encontramos que la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 15, numeral primero, dice que los Estados partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. De igual forma, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, dice que los niños gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales. Esto apoyado en el artículo 38 nombrado previamente, nos garantiza el derecho a asociación para niños, niñas y adolescentes. Y por último, encontramos que el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, garantiza a los niños, niñas y adolescentes el derecho a reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole. Ahora bien, pasaremos a darle un vistazo muy comparativo a distintos ordenamientos jurídicos existentes en Latinoamérica. La intención es evidenciar las garantías que estos ofrecen y los sistemas que poseen para impulsar la asociación de los niños, niñas y adolescentes, y tener el panorama de la aplicación de este derecho en otros ordenamientos jurídicos. Para empezar, vamos a analizar Argentina, el cual tiene el derecho a la libre asociación regulado en la ley número 26061, en cuyo artículo 23 estipula que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. La encuesta sobre condiciones de vida 12 de 2012 permite trazar un panorama general sobre la intensidad de la participación de los niños, niñas y adolescentes en distintos tipos de asociaciones. La encuesta señala que casi la mitad de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años asisten a por lo menos una organización social, o el 10,3% a 2 o más organizaciones sociales. Visto Argentina y viendo las cifras tan alentadoras de asociación infantil, ahora nos corresponde analizar Ecuador, quien consagra este derecho en el artículo 63 del Código del Niño y del Adolescente, el cual consagra que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho a los adolescentes incluye la posibilidad de construir asociaciones con fines de lucro con arreglo a la ley. El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, ya sean culturales, deportivas, laborales y comunitarias. Se hizo nuevamente una encuesta de niñez y adolescencia, la cual nos demostró que los niños y las niñas de 8 a 17 años sostienen que la primera forma de organización a la que pertenecen actualmente es un club deportivo, mientras que el tercer grupo de niños y adolescentes se refiere a la directiva del grado o curso, y el último es el grupo religioso. Finalmente, los niños y niñas entre las edades de 8 y 17 años declaran que los gobiernos estudiantiles tienen en cuenta sus opiniones. Otro espacio significativo para la participación de los niños es el Consejo Consultivo Nacional de la Infancia de Ecuador, institución legal de consulta y vigilancia pública entregada por niños y adolescentes elegidos de manera democrática, inclusiva y participativa. Este consejo está constituido por 2 niños o adolescentes de cada provincia de Ecuador entre 8 y 17 años. Hasta el momento hemos analizado Argentina y Ecuador, que en Argentina en su caso tiene altos índices de participación y asociación infantil, y por su lado Ecuador tiene aparentemente grandes espacios y buena participación del Estado a la hora de promover este tipo de actividades entre los niños. Ahora vamos a tomar el caso de Paraguay. En Paraguay la Constitución en su artículo 54 considera el desarrollo armónico, integral y el ejercicio de los derechos del niño. Paraguay tiene un Consejo Nacional
de Niñez y Adolescencia, que está a cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, los consejos departamentales de Niñez y Adolescencia a cargo de la Secretaría Departamental de Niñez y Adolescencia y los consejos municipales de Niñez y Adolescencia. Todos estos consejos tienen representantes de niños y adolescentes organizados, es decir, hay un trabajo articulado entre el gobierno nacional, departamental o municipal y los niños, donde pueden opinar y expresar sus propuestas para la elaboración de políticas públicas. Asimismo, existen diversas organizaciones de niños y adolescentes en Paraguay, como por ejemplo la ONG Paz y Justicia Paraguay. Menciona a los 3 coordinadores de organizaciones de niños y adolescentes, la Coordinación Municipal de Niños Trabajadores y Adolescentes, la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria y la organización Mil Solidarios, lo cual revela que los niños y adolescentes ejercen sus derechos políticos a organizarse, expresarse y manifestar su opinión. En todo lo que hemos visto hasta el momento podemos notar la diferencia que existe entre Colombia y otros países vecinos respecto al derecho de asociación y cómo el Estado promueve y se aplica este derecho en promover espacios para que los niños puedan asociarse sin ningún tipo de problema y tengan una representación real. Aún así, vamos a tomar el caso de Perú, que va a ser el último caso que vamos a analizar, y concordar si existe algún tipo de diferencia o es similar al Estado colombiano. Primero, es importante aclarar que Perú considera niño a toda persona desde el nacimiento hasta los 13 años y adolescente desde los 13 a los 17 años. En cuanto al derecho político de asociación, este código permite a los adolescentes ejercer el derecho de asociación y según el artículo 13 de esta ley, solo los adolescentes pueden formar personas jurídicas asociativas sin fines de lucro y que los niños pueden unirse a dichas asociaciones. Y todas estas asociaciones pueden ser reconocidas por los gobiernos locales y pueden ser inscritas en los registros públicos por el único mérito de la resolución municipal de reconocimiento. Además, Perú tiene varios consejos consultivos de niñas y adolescentes en diversas ciudades. Asimismo, los niños y adolescentes tienen muchas organizaciones nacionales como la Coordinadora Organizada de Niños y Adolescentes, el Movimiento Obrero Organizado de Niños y Adolescentes, la Red Nacional de Niños y Adolescentes y el Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores, Hijos de Trabajadores y Obreros Cristianos. Ahora procederemos a hablar del impacto que tiene una sociedad adultocentrista en la aplicación del derecho a la asociación en los niños, niñas y adolescentes. Ya que en una sociedad adultocentrista, los adultos olvidan que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos. No solo eso, pero también minimizan sus ideas y sus propuestas, descalifican sus necesidades y sentimientos. No se les escucha ni se les permite expresarse de ninguna manera. Y normalizan las violencias a la hora de educarlos contra ellos. Y consideran que sus derechos están condicionados a lo que ellos digan. Por eso, el pasado jueves 10 de septiembre, llegaron a su 6ª edición los diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes 2020. En esta entrega, el enfoque estuvo sobre el derecho a la libertad de asociación que tienen las niños, niñas y adolescentes. Ahora, continuando con los testimonios, encontramos un punto en común que alegan todos los jóvenes, y es que el acceso a la participación es limitada. No todas las personas pueden participar por diferentes limitaciones. A veces los proyectos los debemos pagar de nuestro propio bolsillo porque no se nos dan recursos. No son solo órganos que representan, sino que son importantes porque forman a los niños, niñas y adolescentes en diferentes áreas, como son el liderazgo, el arte y habilidades para la vida. Se tocan temas que nos permiten colaborar y llevamos estos temas a nuestras realidades, explica José, que nos da su testimonio. Cuando se trata del derecho de personas menores de edad a la libertad de asociación, se debe cuestionar qué significa que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derechos, ya que la participación es un componente menor de la asociación. Así lo explica Marta Martínez, quien señala que solo hay participación protagónica cuando hay entes autónomos con incidencia política de los niños, niñas y adolescentes. Se apuntará a cambios estructurales y no solo a acciones concretas. De acuerdo con Martínez, el derecho a la libre asociación coloca a la niñez y adolescencia en el ámbito público y como sujetos políticos. Es necesario no solo hablar de derechos humanos, sino que se debe tener un enfoque particular desde la infancia y adolescencia para la generación de políticas, programas y proyectos. Existe aún un reto importante en dejar de pensar la niñez como una agenda única, sino validar las distintas agendas desde las personas menores de edad. Por su parte, David Ernesto Caro Bernal explicó cómo es el trabajo con población migrante y refugiados en el país. Es necesario hablar desde las juventudes porque permite reconocer las diversidades, entendiendo que se deben tener en cuenta sus particularidades. Los niños, niñas y adolescentes pueden liderar y gestionar sus propios proyectos, ser parte de que la niñez y adolescencia puedan liderar procesos de desconstrucción de saberes, identificación de problemáticas en los diversos espacios en los cuales encuentran motivación a través de la creatividad.
La participación de los niños a través de los adultos. Decimos que la participación social es un derecho humano esencial de toda persona, además de ser considerada como uno de los componentes fundamentales en la construcción de la democracia y a través de esta se asegura el cumplimiento de otros derechos. Participar se centra en 3 puntos importantes. Primero, en recibir, segundo, tomar parte de algo y tercero, compartir. Roger Hart dice que la participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan la vida propia y/o la vida de la comunidad en la que uno vive. Haciendo referencia a la participación infantil, esta se basa en colaborar, aportar y cooperar para el progreso común. También promueve la confianza en sí mismos y un principio de iniciativa en los niños. Esta participación los ubica como sujetos sociales que pueden expresar sus opiniones y decisiones en ámbitos familiares, académicos y sociales en general. La participación infantil no es solo una participación de niños y jóvenes, sino que también implica a los adultos, convirtiéndose en un proceso de aprendizaje mutuo tanto para niños como para adultos. Hart realiza una escalera de 8 niveles, que presenta cómo los adultos se implican en el proceso de participación de los niños, para identificar la manipulación y diferenciarla de los modelos de genuina participación, donde a partir del nivel 4 se consideran modelos de participación genuina. El primer peldaño es la manipulación o engaño, donde utilizamos a los niños y niñas para transmitir nuestras propias ideas y mensajes. El segundo es decoración, similar al anterior, donde se utiliza a los niños para promover una causa sin que tengan implicación alguna y para reforzar una causa sin importar si se comprende o no. El tercer peldaño es la política de forma sin contenido, donde tomamos a los niños como fachada y se utilizan para impresionar a los políticos o a la prensa. El cuarto peldaño, asignados pero informados. Los niños no son iniciadores del proyecto, pero están informados y pueden llegar a sentir el proyecto como propio. El quinto peldaño, consultados e informados. Es cuando un proyecto es creado y dirigido por adultos, pero los jóvenes y niños pueden involucrarse activamente en él en la medida que entiendan el proceso, sean consultados y tomados en cuenta. Sexto peldaño es iniciado por un adulto con decisiones compartidas con los niños, donde se toman decisiones conjuntas entre adultos y niños y se da una relación de igualdad. El séptimo peldaño, iniciado y dirigido por niños, se da cuando los niños y niñas deciden qué hacer y los adultos participan, solo si los niños solicitan su apoyo y ayuda. El octavo y último, iniciado por niños con decisiones compartidas con los adultos, incluyendo a los adultos, ya que, según Hart, la meta no es aislar a los niños como un sector independiente de su comunidad, sino permitiendo que los adultos se involucren en su proceso. La Convención sobre los Derechos del Niño está compuesta de 54 artículos, donde derechos fundamentales de la infancia dividido en 4 categorías básicas: derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y derecho a la participación. Nos enfocaremos en este último. Tenemos varios artículos como el 12, donde se establece el derecho de todo niño a expresar su opinión y se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. El artículo 13, donde se consagra la libertad de expresión de los niños a través de cualquier medio. El artículo 14, donde se establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 15, donde se establece la libertad de reunión. Y el artículo 17, donde se consagra el derecho al acceso a la información. Hay elementos que facilitan la participación infantil en los grupos de tiempo libre. La información es una de las principales claves para lograr que niños y niñas conozcan que tienen derecho a participar, por lo que es importante promover acciones de sensibilización para que se conozca la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, es fundamental que los niños tengan buen acceso a la información. Otra es el tiempo. Los niños y niñas tienen derecho a decidir cuándo y cómo quieren participar. El grupo. La participación va unida al desarrollo del grupo, por lo cual es fundamental trabajar habilidades sociales y una serie de valores que favorezcan la participación en el grupo, con o sin adultos. La participación de los niños depende en gran parte del papel de las personas adultas, que puedan participar conjuntamente en el proyecto o bien dejar que los niños y niñas participen solos e incluso tengan su propia asociación. El papel de los adultos en la participación infantil exige la aceptación de las capacidades de los niños y niñas y el respeto a sus opiniones, para lo cual es necesario que los adultos escuchen, que creen espacios de consulta y diálogo, que sepan empatizar con niños y niñas, que respeten las dinámicas y procesos de cada grupo, que traten de eliminar la desconfianza generacional, que aprendan que los niños y niñas también les pueden enseñar, además de reforzarles positivamente. Estas son algunas soluciones que promueven
la participación infantil independiente de los niños y no a través de los adultos. También esto promueve que los adultos sepan dejar a los niños expresar sus opiniones, sin ellos necesariamente tener que intervenir. Sobre los casos de asociación, desafortunadamente los ejemplos de participación de los niños y adolescentes por medio de asociación son en realidad muy pobres en países como el colombiano. En un ensayo financiado por UNICEF y escrito por Roger Hart, se llevó a cabo una encuesta internacional para recoger ejemplos de participación infantil y el resultado fue exactamente el mismo. No hay en realidad ejemplos claros de cómo los niños y adolescentes se asocian con el fin de participar y esto refleja la falta de interés en garantizar el derecho de asociación. La confianza y la competencia para participar deben adquirirse gradualmente con la práctica. Por eso debería garantizarse con mayor interés el derecho de asociación de los niños que puedan participar en cualquier sistema que se crea democrático, aunque la participación de los niños y adolescentes sea en diferentes grados en todo el mundo, frecuentemente son explotadoras y no realmente integradoras. La participación de un niño en una sociedad podríamos decir que comienza desde que nace y descubre hasta qué punto es capaz de influir en los hechos por medio del llanto y del movimiento. Y son estas primeras negociaciones en la infancia por medio de la cual los niños descubren en qué medida sus propias voces influyen en el curso de los acontecimientos de su vida. Uno de los fines definitivamente de la asociación es la participación. Los adultos constantemente cuestionan la capacidad de participación de los niños, entre muchas razones, principalmente porque no tienen la misma capacidad de un adulto y porque creen que ellos no deberían participar en asuntos de la comunidad que rebasen sus preocupaciones diarias. Pero es poco realista esperar que repentinamente se conviertan en adultos responsables y participativos a la edad de 18 años, sin ninguna experiencia previa sobre las habilidades y responsabilidades que se requieren. A modo de crítica se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se espera tener una sociedad responsable con su obligación y derecho al voto si la participación se enseña por primera vez en salones de clase de manera pedante que son en realidad modelos de autocracia? Los ejemplos más claros de organización de los niños se dan en escenarios simples y poco relevantes para la visión adultocéntrica como lo es la del juego. Aquellas veces en las que los niños se reúnen para crear complejos túneles en la arena para que fluya el agua hasta los puntos que ellos desean. Estos ejemplos simples son la evidencia de la capacidad de un niño o adolescente, pero hay que aclarar que el principio que está detrás de esa participación es la motivación. Los niños tienen la capacidad de crear y administrar proyectos complejos si sienten que esos proyectos les pertenecen. La participación entonces aumenta la motivación y la motivación aumenta y refleja la capacidad. La participación de los niños por medio de la asociación es un asunto complejo sobre el cual incide también el contexto familiar y cultural. En culturas en las que los adultos tienen poca oportunidad de participación, los jóvenes se convierten en el inicio del cambio. Ese es el caso del movimiento Sarvodaya en Sri Lanka, en el que los maestros del primer grado cambian la forma de participar de los niños y eso lo amplían a los adultos. Esto refleja otra característica y es que para que los niños en asociación participen no se debe descartar siempre la guía de los adultos. También hay ejemplos negativos en los que se usan asociaciones juveniles, como es el caso del movimiento de juventudes usado por Hitler como una fuerza subversiva contra los adultos, en los que se les animaba a los niños a espiar a sus padres. Asociarse con fines de participar en el desarrollo de asuntos de su competencia enseña a los niños y adolescentes a interiorizar la responsabilidad que acarrea ejercer todos sus derechos. Hay una tendencia universal en las familias a no reconocer las capacidades del niño para tomar decisiones. En los ejemplos obtenidos durante las encuestas, los mejores ejemplos de autogobierno se derivan de los niños trabajadores que viven en la calle, fuera de sus hogares. En este caso, más niños en la misma situación se asocian con el fin de apoyarse en la situación en la que se encuentran. Un ejemplo irónico, además. Aún así, la mayoría de casos de participación de los niños por medio de las asociaciones no es más que manipuladora y simbólica.
Los niños son los más fotografiados y los menos escuchados. Los adultos los subestiman y los utilizan en actividades para influir en alguna causa, en un efecto de condescendencia. Aquí nos presenta un diagrama de escalera de participación que refleja el problema. El primer escalón de estos es la manipulación, y un ejemplo es el de los niños de preescolar que llevan pancartas políticas alusivas al impacto de las políticas sociales sobre los niños. Si los niños no comprenden de qué se trata y por lo tanto no comprenden sus propias acciones, entonces se trata de manipulación. Este tipo de manipulación bajo la apariencia de participación ciertamente no es una forma apropiada de introducir a los niños en los procesos políticos democráticos. A veces estas acciones se derivan de la falta de comprensión que tienen los adultos de las reales habilidades de los niños. El siguiente peldaño es el de la decoración. El segundo peldaño de la escalera se refiere a aquellas ocasiones frecuentes en las que se les da a los niños, por ejemplo, camisetas relacionadas con alguna causa y ellos lo usan para cantar o bailar en algún evento, pero no tienen ninguna idea de qué se trata y ninguna posibilidad de participar en la organización del evento. Los jóvenes están presentes por la comida que ofrecen o por algún espectáculo interesante, más que por la causa.